¿Qué pasa cuando el cerebro más rápido de Hollywood empieza a apagarse? Cuando el hombre que gritaba Carpe Diem ya no puede recordar una sola frase. Cuando el payaso triste se queda sin maquillaje y nadie pregunta si está bien. Esta no es solo una historia de suicidio, es la caída de Robin Williams. ¿Cuántos chistes puede producir el cerebro de una persona por segundo? Y cuando ese cerebro empieza poco a poco a devorar a su propio dueño, ¿en qué se convierten esos chistes? ¿Cuánto tiempo tarda un hombre que hizo estallar al mundo en carcajadas en elegir quedarse sin aliento con un cinturón, en el silencio de su propia casa? Esa energía mágica e hiperactiva que colocaba una sonrisa en el rostro de todos, ¿por qué no pudo desatar el nudo en su propia garganta? Cuando se apagan las luces, cuando el director dice «corte», y en los fríos pasillos de esas enormes mansiones solo quedan ecos, ¿qué es lo que queda? Hoy hablaremos de que el hombre más gracioso del mundo fue, en realidad, la víctima más trágica de los tiempos modernos. Robin Williams era un genio, pero el sistema lo vio únicamente como una fuente de dopamina destinada a ser consumida y desechada. Todo comenzó en una enorme mansión, con un niño solitario. Robin nació en el interior de un mundo rico pero frío. Su padre era ejecutivo de Ford, su madre una exmodelo. Pero en esa casa lo único que faltaba era sonido. Un niño gordito, tímido y solitario. Una mente que hablaba con soldados de juguete, que construía mundos para sí mismo en el ático. Su primer público fue su madre. Solo cuando hacía reír a su madre esa casa fría se calentaba. Tenía que hacer ruido para llamar la atención. No era una demostración de talento, era un mecanismo de supervivencia. Cuando fue a Juilliard, el legendario John Houseman lo miró y dijo: «Tú no eres un comediante, eres un genio». Pero el mundo no quería profundidad de él. El mundo estaba cansado a finales de los 70, Estados Unidos estaba deprimido tras Vietnam y solo quería olvidar. Robin apareció en las pantallas con un traje de extraterrestre en Mork y Mindy. Y ocurrió la explosión. No era un actor normal. Era un reactor nuclear imparable que no podía apegarse al guión y que podía pasar a 5 acentos distintos por segundo. Hollywood había encontrado su gallina de los huevos de oro. Pero nadie preguntó, ¿de dónde viene esta energía? ¿De qué está huyendo realmente esta velocidad sobrehumana? Los 80 fueron los años de la cocaína. Y para Robin, la cocaína era la forma en que Dios te dice que estás ganando demasiado dinero. El sistema lo empujó a trabajar sin parar. Más películas, más shows, más entrevistas. Se había convertido en un mono del que todos esperaban espectáculo cuando entraba en una habitación. Cuando iba a un restaurante, cuando asistía a un funeral, incluso allí la gente esperaba que fuera gracioso. ¿Pueden imaginar esa presión? Una vida en la que nunca se te permite ser tú mismo. Él era un fuego artificial que se consumía por nosotros. Nosotros solo mirábamos los colores, no percibíamos el olor de la pólvora. Su vida privada estaba hecha pedazos. Los matrimonios terminaban, el alcoholismo regresaba, los centros de rehabilitación se convertían en su segundo hogar. Pero frente a la cámara esa máscara nunca cayó. Good Morning Vietnam, la sociedad de los poetas muertos, Aladdin, nos enseñó la libertad, la poesía, a soñar. Dijo Carpe Diem, vive el momento. Pero él mismo estaba atrapado dentro de ese momento. Incluso cuando el sistema le dio un Oscar, en realidad lo había encasillado. El payaso triste. A Hollywood le encanta ese arquetipo, porque hace reír y llorar, garantiza taquilla. Pero a nadie le interesa lo que el payaso ve en el espejo cuando se borra el maquillaje. Robin era el mejor amigo de todos. Pero ¿quién era el mejor amigo de Robin? Con el paso de los años, esa energía hiperactiva dio paso a una mirada cansada. Sus películas comenzaron a ser criticadas. Siempre hace lo mismo, dijeron. Demasiado sentimental, demasiado pegajoso.
Al sistema ya no le gustaba la fruta a la que le había exprimido todo el jugo. Comenzaron los problemas financieros. Tenía que aceptar papeles que no quería, decir sí a guiones terribles para pagar las cuentas. La que fue la estrella más grande de una época, ahora era un hombre cansado obligado a volver a las series de televisión. Alrededor de 2013 algo empezó a ir mal. Pero no era un envejecimiento común. Robin estaba perdiendo la mente, y lo sabía. Su capacidad de memorización, su legendaria memoria, se estaba borrando. El hombre que alguna vez reescribía guiones con improvisación, ahora tenía crisis de llanto en medio del set porque no podía recordar una sola frase. Los médicos le dijeron Parkinson, pero estaban equivocados. En su cerebro había un monstruo sigiloso e indetectable, demencia con cuerpos de Lewy. Esta enfermedad no solo causaba olvidos, generaba alucinaciones, paranoia, ansiedad severa y una profunda depresión. Las neuronas en su cerebro caían una por una, como soldados que mueren cada día en un campo de batalla. Se dice que en el set de Una noche en el Museo 3 lloraba desconsoladamente en la silla de maquillaje. Decía, «Ya no soy yo». Piensen, su mayor capital era su inteligencia, su velocidad y su lenguaje. Y un día despiertan y las palabras están allí, pero no pueden alcanzarlas. Son prisioneros dentro de su propia mente. Las paredes se les vienen encima un poco más cada día. Y el sistema todavía esperaba rendimiento de él. Todavía su sonrisa, todavía que fuera gracioso. Nadie dijo, «Detente, ¿estás bien?» Todos dijeron, «¿Cuál es el próximo proyecto, Robin?» Tenía miedo. Miedo de volverse loco, de ser internado en un asilo, de no ser ya nadie. 11 de agosto de 2014. El mundo vio esa franja de última hora en los noticieros. Robin Williams, 63 años, fue encontrado muerto en su casa en California. Suicidio. Las primeras reacciones, como siempre, fueron superficiales. Depresión, dijeron. Alcohol, dijeron. Ya era infeliz, dijeron. El sistema estaba listo para culpar a su víctima. Decir, era débil, no resistió, tranquiliza la conciencia de la sociedad. Pero la verdad salió a la luz con el informe de la autopsia. Su cerebro había sido invadido por los cuerpos de Louis. Los médicos dijeron, no podíamos creer cómo, con un daño tan severo, seguía en pie, cómo aún podía moverse. Él no se suicidó. Saltó de un edificio que ya estaba en llamas. Se negó a rendirse ante el terrorista en su mente. Eligió lo último que podía controlar, su propia muerte. El mundo estaba en shock. El Patch Adams que nos decía «todo tiene solución» había muerto en los brazos de la desesperación. El maestro de la sociedad de los poetas muertos que nos decía «la vida vale la pena» había renunciado a la vida. ¿Fue un fracaso o una rebelión honorable frente a un final inevitable? La historia de Robin Williams no es solo la tragedia de un actor famoso. Es una crítica a la tiranía de la felicidad del mundo moderno. La sociedad santifica a las personas que sonríen constantemente, que producen constantemente, que son constantemente positivas. La tristeza se ve como una enfermedad. El silencio se codifica como un fracaso. ¿Amamos a Robin o lo consumimos? Nos alimentamos de su energía, nos enamoramos de su máscara, pero cuando el hombre bajo esa máscara pidió ayuda, cambiamos de canal. Platón dijo, «Sean amables con las personas, porque todos los que conocen están librando una batalla difícil». Robin libró esa batalla en la primera línea, bajo las luces más brillantes, pero completamente solo. Quizás el fracaso no fue su muerte. El fracaso fue que no supimos escuchar el grito detrás de esas carcajadas. ¿Y ustedes? ¿Conocen en su vida a esa persona que hace reír a todos, pero cuyos ojos no sonríen? Tal vez esa persona ahora mismo los esté mirando desde el espejo. ¿Creen que Robin Williams venció al sistema o que el sistema lo devoró y lo escupió? Nos vemos en los comentarios.
porque a veces las carcajadas más ruidosas esconden los silencios más profundos.